Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La Maleta de Carla. Una de las mejores herramientas que he descubierto en estos 2 últimos años de maternidad es Home Exchange, que es la plataforma de intercambio de casas y que funciona con puntos y además es el patrocinador del episodio de hoy. Para su funcionamiento tienes que darte de alta y compartir también tu casa, que no importa que sea de propiedad o de alquiler, y cada vez que alojes a alguien ganarás puntos que podrás utilizar en tu próximo intercambio. Lo bueno es que simplemente por registrarte desde el enlace que encontrarás en la descripción del podcast ya vas a recibir unos cuantos puntos de bienvenida y por completar tu perfil otro montón de puntos. Y con eso puedes empezar a organizar tu próximo viaje. Yo sé que el intercambio de casas genera muchas dudas, así que en este episodio seguro que resolvemos alguna, y si todavía no lo tenéis claro, en mi perfil de Instagram y también en TikTok vais a encontrar varios vídeos hablando del tema. También os aconsejo seguir el perfil de Instagram de Home Exchange, que os lo dejo enlazado en la descripción, como siempre, porque allí resuelven muchas de las dudas clásicas. Y ahora sí, vamos a hablar de viajar con niños, que menudo universo, vamos a hablar de hacer Home Exchange con niños. ¿Y quién mejor para hablar de eso que mi compañera y amiga Lucía Sánchez, la matriarca de Algo que Recordar? Bienvenida al podcast. ¡Qué súper presentación! Me encanta lo de matriarca. Me lo apropio. Sabía que te iba a gustar, Me encanta. La matriarca. Suena como power, ¿sabes? Ahí. Es mucho power, es mucho power. Yo creo que a Lucy la conocéis de sobra. Ahora se va a presentar para que la conozcáis más, o por si hay alguien que vive debajo de una cueva y todavía no la conoce. Pero con Lucy organizo el Mama Travel Fest, que para quien no lo sepa aún es una jornada de un día con charlas, talleres, mucha inspiración viajera creada por y para madres viajeras, porque cuando somos madres no queremos dejar de hacer lo que más nos gusta en el mundo, que es viajar. Es un festival en el que toda la familia es bienvenida para aprender y disfrutar en familia y sobre todo para coger ideas de cara a futuros viajes. Y os cuento todo esto porque este año repetimos, el año pasado lo hicimos en Barcelona y este año repetimos, no voy a decir dónde, que casi se me escapa. Pero estad atentas a las redes del Mama Travel Fest, que también os las dejo enlazadas en la descripción, porque vamos a tener un festivalazo este año y muchas sorpresas. No os cuento el destino porque todavía no lo hemos revelado, igual que no hemos revelado la fecha, por eso digo que nos sigáis en redes. Y ahora sí, Lucy, háblanos de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿A qué dedicas tus horas en el día a día? Cuéntanos. Pues nada, yo soy Lucy de Algo que Recordar. La matriarca de Algo que Recordar. Que es un blog y bueno, también estamos en todas las redes sociales de viajes en familia, que empezó siendo de viajes en pareja y viajes así muy mochileros, pero nos hemos ido transformando y reproduciendo y ahora pues ya somos 4. Este es un proyecto conjunto con mi pareja, con Rubén, y que es el patriarca y nada, y tenemos 2 hijos que son Coque de 6 años y Tindaya que tiene 1 año y medio en este momento. Bueno, y aparte de esto, tenéis podcast también. Tenemos podcast también que se llama Hola Mundo, tenemos otro que se llama Overlanders, que es también de entrevistas un poco atípicas. ¿Y qué más? Y tenemos, bueno, Coque y Rubén tienen otro para niños que se llama Rayo Variedades. También hablan de Buenísimo. temáticas generales desde el punto de vista de un niño. Ayer estuvieron grabando Buenísimo. nuevos episodios, estaban muy graciosos. Buenísimo. Ese sobre todo yo recomiendo escucharlo, que a mí me gusta mucho escuchar a Coque hacer reflexiones sobre diferentes cosas. Y luego hablaremos también de vuestra parte más de documentales, que también tenéis ahí ese punto muy interesante. Yo creo que la respuesta a la primera pregunta que te voy a hacer es bastante obvia, porque pues para eso estamos aquí, ¿no? Y es lo que hacemos nosotros ahora que somos madres. ¿Se puede viajar con niños o hay que aprovechar antes de tener hijos porque luego se acabó la fiesta? ¿Tú qué piensas? Pues yo creo que se puede aprovechar antes, a tope, y aprovechar después también. Por aprovechar que no quede. Claro, sí se puede viajar con niños, ¿no? Yo al menos tengo esas memorias de alguna manera de mi familia que ya viajaban pues como podían en aquel momento, con tienda de campaña, recorriendo campings
Y es verdad que me ha quedado mucho como esas emociones y esos sentimientos que tenía cuando estábamos juntos de vacaciones en familia, que eran muy buenos, que eran muy divertidos, tengo recuerdos muy vívidos, y sobre todo como mucho esa sensación de que todo es posible, ¿no? Que todo tenía solución, que no había teléfonos móviles en ese momento, había muy pocas guías de viaje. En el caso de mi familia, a mi padre le daban las vacaciones de un día para otro, con lo cual no se podía reservar nada. Entonces salíamos y íbamos viendo qué pasaba. Si no había plaza en este camping, pues la habría en el siguiente, y si no, no. Entonces al final íbamos en el coche, pues llevabas algo de comida en el coche y todo era posible, ¿no? Entonces siempre me ha quedado dentro como esa sensación en la que al final es una cuestión de encontrar la solución y de adaptarte a esa nueva situación en la que en vez de viajar en pareja, pues viajas con niños. Y eso hace que sobre todo que viajemos mucho más lento, que es la principal diferencia, yo creo, pero también que nos fijemos en otras cosas, que incluyamos otros planes que antes no incluíamos, que nos relacionemos con otras familias. Entonces, tiene un componente de viaje diferente, pero sigue siendo viaje en realidad, ¿no? Y sigues pudiendo ver cosas y sigues un poco pudiendo mantener ese movimiento en las vacaciones o en los días que tengamos para viajar, al menos los que disfrutamos viajando, ¿no? No es como el fin, no es, uy, ya está, se acabó, ¿no? No se puede. Además, hasta los 2 años, que casi prácticamente no pagan aviones, es aprovechar al máximo ahí, que luego ya empieza a subir las tarifas de las cosas. No solo por eso, no solo por eso, que aparte que alrededor de los 2 años las cosas también se complican, que los niños tienen más demanda, que ya Sí. saben expresarse, que ya saben lo que quieren. Y antes de los 2 años, que están callados, Y te van los puedes ahí llevar a como todas un partes paquetillo, sí. y no dicen nada. Leche, pipí, dormir y poco más. Por Sí, eso yo digo, hasta los 2 años, por Dios, a tope. a tope. Y luego, pues a tope Desde también, pero bueno, teniendo en cuenta que, porque realmente tú lo piensas y dices, los 2 años, los Terrible Two, no sé qué, le dan rabietas a los niños. Sí, pero es que le dan en casa también. O sea, estás de viaje o no, Exacto, eso te lo vas a comer. O unos exacto. más intensamente, otros menos, pero realmente si tu hijo tiene una etapa complicada en algún sentido, te lo vas a comer igualmente. Lo que sí es que es verdad que no hay que ponerse palos en las ruedas, ¿no? O sea, es como, pues que si está en una etapa en la que cuesta muchísimo subirle la silla del coche, pues a lo mejor no te vayas de road trip justo en ese momento que vas a tener que estar todo el rato con la silla del coche, pues hazte un viaje en tren, ¿sabes? No sé, píllate un Interrail por Europa. O sea, adaptarse un poco a la situación de la familia. Este mensaje que estás diciendo es clave, ponerse las cosas fáciles. Que Adrián y yo, por ejemplo, muchas veces comentamos que somos expertos en complicarnos las cosas, porque, no sé, como en ciertos aspectos, ¿no? Como qué fácil es hacer esto y pues nosotros lo estamos haciendo así que es más complicado. Por ejemplo, ahora que decías esto de los Terrible Twos, de la etapa esta de los 2 años, las rabietas, que no me gusta mucho ese nombre, pero bueno, pues este momento, ¿no? De desarrollo en el que pues hay muchas frustraciones y así. A mí me coincidió una etapa de estas, que todos son etapas, yo esto es un mantra que me repito mucho, todos son etapas, todos son fases, todos son etapas. Me coincidió yendo a Alsacia el año pasado y fue de la noche a la mañana, o sea, todo estaba perfecto, todo iba genial y llegamos a Alsacia, que además me fui con Andrea y de repente llegamos y ¡pum! San La primera... Andrea, San Andrea, Santa San Andrea, porque Andrea, le vamos a poner. Santa Andrea, sí, Santa Andrea, porque madre mía, qué paciencia tiene esta mujer y qué todo. Y llegamos a Alsacia y de repente se me tira al suelo llorando, pataleando y yo, un momento, esta niña, ¿qué ha pasado, sabes? En 24 horas. Y al principio yo pensaba, bueno, igual es que echa de menos a Adrián y está como rara, ¿no? De qué hacemos aquí con Andrea, en este sitio que de repente hace frío y no, toda la semana estuvo igual. Y sí que es verdad que las rabietas en casa te van a pillar igual, pero que te pillen a las 8:30 de la noche en la calle con 4 graditos de frío y no querer ponerse la chaqueta, Ya. como me cago en la maldita la hora, ¿sabes? Maldita la hora. Pero luego es verdad que también pues tienes ese recuerdo, ¿no? Yo recuerdo perfectamente no sé si a ti te pasa, pero yo recuerdo la primera rabieta de Lucía que fue en Petra, en Jordania. Claro, Y que claro, cuando sí, sí. acabó, le dije a Andrea, porque también fue con Andrea, joder, pero es verdad. Dije, mira, Andrea, acaba de tener su primera rabieta. Haznos ¿Sabes? Y te una foto acuerdas para como... que lo recordemos siempre.
Sí, porque ¿Te el acuerdas de recuerdo, o sea, estas el cosas? hecho, el hito de desarrollo queda anclado a un lugar, ¿no? Mm, Entonces eso nos pasa mucho total. con Coque, que todos sus hitos de desarrollo están anclados a lugares concretos y con el tiempo además se te olvida en qué edad fue o en qué tiempo fue, ¿no? Porque ya sabemos que la naturaleza es así y borra y diluye los momentos que han sido de más tensión para que se nos olvide y todo, y bueno, por salud mental, ¿no? Es que si no nos estaríamos todos tirando por puentes. Entonces, pero de esta manera, como queda anclado a un lugar, nos resulta muy fácil saber a qué edad fue. Que sabemos, en este momento estábamos en Cuba, entonces Coque tenía tantos meses o tantos años, ¿no? En este momento estábamos y podemos hacer el cálculo en función de dónde estábamos y qué edad tenía y saber exactamente. Porque te diré que nosotros mismos nos sorprendemos, porque hay veces que pasa algo y decimos, esto Coque ya debía de tener por lo menos 2 años. Y de repente dices, pues si fue en Nueva York, 2 años no tenía. O sea, no tenía. Entonces, ¿cómo engaña la ¿Cómo te das? memoria en ese sentido, no? Total, total. ¿Dónde empezó a caminar Coque? Coque se puso de pie en la foto que tiene la portada de Hola Mundo, del documental, es en las Salinas Grandes de Argentina, que es un paisaje muy parecido al del Salar de Uyuni, pues un desierto salado enorme, y ahí fue donde se puso de pie por primera vez y se quedó de pie como él solo y dio como los primeros pasitos, ¿no? Que nosotros decíamos, qué curioso, ¿no? Que haya elegido como un paisaje como tan que te invita a andar, porque es el espacio más grande que de repente habíamos visto en mucho tiempo. Podía haber elegido un pasillo de una casa, porque también nos quedábamos en casas, ¿no? Pero no, eligió exactamente ese momento, que es cierto que nosotros como adultos, si te pones en ese espacio, te dan ganas de caminarlo, ¿no? Entonces fue como la motivación y además recordamos con la gente que nos juntábamos en Argentina, pues un amigo que le decía, vamos, Coque, tienes que andar en suelo argentino, vuelve a España y cuando vayan tus abuelos a buscarte al aeropuerto, sal por la puerta andando y lo hizo, y fue lo que hizo, andó en suelo argentino y después ya llegó a España y pudo caminar. Entonces lo tenemos muy anclado, lo mismo, porque es un espacio muy heavy y muchos hitos del desarrollo de Coque han pasado delante como de espacios súper potentes, ¿no? Como cuando dijo la primera palabra que dijo agua, y fue delante, ¿no?, de la unión de los océanos en Sudáfrica, porque lo mismo, llegas, de repente llevábamos muchos kilómetros de carretera y te encuentras esa masa enorme y de repente él dijo agua, ¿no? O sea, como wow, te sale de dentro, ¿no? Lo que es el espacio y el lugar te está motivando a sacar eso que tienes dentro. Y es curioso porque Tindaya la primera palabra que dijo fue pan. Y estábamos en Alemania y en Alemania nos encanta el pan alemán. Y entonces estábamos todo el día, uy, qué bueno está el pan. Uy, es que este pan, mira, vamos a probar este otro. Uy, este de semillas. Uy, mira cómo pesa, coge, mira qué grosor, mira qué gramaje. Y al final la primera palabra que dijo, ¿cuál fue? Pues pan, pan. O sea, que cómo el contexto, ¿no? Hace que el desarrollo vaya por un lugar o por otro. Qué bueno, qué bueno. Y oye, nos queda claro que se puede viajar con niños, pero ¿se debe? ¿Los niños necesitan viajar? Oye, pues este tema ¿Tú te acuerdas que en la charla del Mama Travel yo fui rotunda en esto? Dije que no. Dije que no era una necesidad vital de los niños, que debemos organizar los viajes pensando en que al final es un acto por así decirlo, de ocio, que nos trae un montón de cosas buenas, pero que no está dentro de nuestras necesidades vitales como pueda ser comer, pues respirar, dormir, descansar, ¿no? O sea, que si cogíamos la pirámide de Maslow famosa, pues en la base no Mm. estaría el viaje, ¿no? Entonces, que tengamos en cuenta eso, sobre todo, ¿por qué? Porque no forcemos, ¿no? Porque a veces me he visto que dando este mensaje de que se puede viajar con los niños, que hay que hacerlo, pues me he encontrado con familias muy estresadas en el viaje, porque es como, venga, pues que claro, se puede, tenemos que hacerlo, hay que forzar, ¿no? Sí, pero se puede, pero hay que escucharnos también, ¿no? A los miembros de la familia. Entonces, tengamos en cuenta que esto es una actividad de disfrute. Entonces, que si tenemos hambre, pues que paramos un momento y comemos, o sea, que no está por encima el viaje de eso, ¿no? Y que los niños pues comen muchas más veces que nosotros, tienen sueño más veces que nosotros y les pasan pues sus necesidades vitales, sus ciclos son mucho más cortos que los nuestros, ¿no? Entonces, no olvidar eso, que también pues me he visto a veces en viaje diciendo, bueno, es que ahora mismo no se puede parar y como no se puede parar, pues no podemos comer. Bueno, pues habrá que tener pensado eso, habrá que llevar siempre cosas encima para que puedan comer, porque si no ellos lo pasan muy mal, ¿no? Pero con el tiempo, este año, después,
le he estado dando un poco vueltas a esto y también he leído sobre que al final existen algunos individuos que son capaces de darle la vuelta a esa pirámide de Maslow y que para ellos hay cosas que son sus pasiones que están por encima, o sea, que son una necesidad básica para ellos, ¿no? Por eso todos tenemos en mente a un amigo que de repente dices, Dios mío, esta persona que no para de trabajar, por ejemplo, en su pasión, o que ha encontrado una pasión y no para, y es que no para ni para comer, ¿no? Y no para ni para dormir. Y entonces, ¿qué pasa, no? Entonces, hay algunos individuos que son capaces de darle la vuelta a esa pirámide de necesidades porque se sienten mejor, se nutren de alguna manera más, llenando su alma a veces, que respondiendo a esas necesidades básicas, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Pues que aquí a lo mejor estamos algunos adultos que para nosotros el viaje es prácticamente una necesidad básica porque nos llena mucho a nivel de alma, ¿no? Y podríamos decir, bueno, pues si nosotros somos esos adultos que estamos a cargo del cuidado de esos niños y nuestro estado emocional es mucho mejor cuando estamos de viaje, eso también revierte positivamente sobre los niños, ¿no? Porque nos enfrentamos a las situaciones con más paciencia, con más calma, con más comprensión. Entonces, a esto le sigo dando vueltas, o sea, no tengo una respuesta súper cerrada en ese sentido y creo que va a depender mucho de la familia y del individuo el que realmente sea una necesidad para esa familia estar de viaje o no, pero sí es cierto que hay algunas personas que fluimos mejor en el movimiento, ¿no? Que tenemos más ideas, que tenemos más energía, que nos sentimos mejor. Entonces, bueno, ahí hay que ver, ¿no? Siempre teniendo en cuenta eso, que al final las necesidades de una familia son las necesidades de todos los miembros de la familia. Pero todas las familias que estamos mucho tiempo juntas, no lo puedes dejar pasar por alto. Es decir, cuando uno está mal de la familia, es que revierte sobre todos de una forma directa, porque no hay separación. O sea, no es como, ahora mi hermano que está mal, pero bueno, como le veo solamente un rato por la noche para cenar, podemos sobrellevarlo, ¿no? Pero no, cuando tú estás junto mucho tiempo, si uno está mal, es difícil de sobrellevar, ¿no? Entonces hay que responder siempre un poco como al bienestar de todos y ahí es donde vamos a observarnos cómo estamos, pero es muy posible que para muchas familias viajar sea una necesidad y eso incluye a sus hijos en eso, ¿no? Total. A mí me han llegado comentarios hace poco sobre este tema, esto que estás diciendo, a través de TikTok, que ya sabemos que es un lugar donde la gente va a soltar lo primero que le pasa por la cabeza sin filtros. Entonces, a raíz de compartir un poco el viaje que estamos haciendo por Asia, me han llegado mensajes de que somos personas muy egoístas por estar arrastrando a nuestros hijos a hacer algo que ellos no necesitan y que donde tendrían que estar pues es en su rutina, en sus casas, con su familia completa, los abuelos, ir al colegio y todas estas cosas y que realmente somos personas, somos padres muy egoístas. ¿Qué opinas? Pues que sí, sois súper egoístas. Somos malísimos, Eso, ¿verdad? está Lucía, bueno, tiene una cara, tiene un careto la pobre de infelicidad. Pobre niña, pobre niña. Todo el día con sus padres, porque además es súper típico que los niños con 2 años te suelen escribir una carta porque claro, como han ido al colegio y han aprendido todos a escribir con 2 años, te escriben una carta a sus padres, por favor, quiero más horas lectivas, quiero prepararme ya para ir a la universidad. Estoy Total. hasta el moño ya de veros el careto, padres. Si puede ser un poquito más, o sea, necesito tiempo con mis amigos. O sea, esto a mí me lleva un poco a veces a preguntarme hasta qué punto, digo, ¿cómo puede ser que sepamos tanto de las crías de otros animales y tan poco de las nuestras? O sea, ¿qué está pasando? O sea, de verdad que con 2 años llevamos a niños a escuelas infantiles y les encanta y están deseando y quieren estar allí. Cuantas más horas mejor. ¿En serio? O sea, yo no digo que tengan su proceso de adaptación y se acostumbren a estar allí. Yo no digo que allí estén mal, porque lógicamente hay personas profesionales que se han formado para ello, para acompañarles. Pero, hombre, todos sabemos que la etapa de desapego, o sea, en la que empiezas a no necesitar a tus padres y que quieres tiempo más para ti, es muy posterior. Por favor. O sea, pero aparte que es que esto ha sido súper reciente, el tema de incorporarnos a los niños. Bueno, hay una frase de Carlos González, que es una de las como entradillas de Hola Mundo, que dice él, el pediatra,
mítico, que ya es abuelo, o sea, pero que ha traído a España esa mirada de vamos a mirar a la infancia, escuchando a la infancia, no escuchando lo que nosotros necesitamos, que nunca en la historia, nunca en toda la historia de la humanidad, los niños han pasado tanto tiempo separados de sus padres como ahora. Nunca. Y desde edades tan tempranas. Es la primera vez. Con lo cual yo me pregunto si ese ser humano que éramos, ese animal que éramos desde hace 40.000 millones de años, no sabía que cuidar a sus crías, ¿no? O sea, esos animales antiguos que éramos o esa forma de vida que teníamos antes estaba equivocada, ¿no? Era lo que había que hacer, era lo que estamos haciendo ahora. Entonces, yo ahí, de verdad, que considero, o sea, pienso lo que te decía antes. Creo que nadie que pase mucho tiempo con sus hijos no puede, es ciego a ver si hay una necesidad que no se está cubriendo. Puedes no descubrir una necesidad cuando no pasas tiempo con tus hijos, puedes no enterarte de algo. Algo se te puede escapar, algo se te puede pasar por alto. Pero cuando tú estás mucho tiempo con tus hijos, si hay un malestar o no lo hay, es que es directo, o sea, es directo. O sea, tú lo ves, a esta niña le está pasando algo. Esta niña siempre que tiene hambre, X. Esta niña siempre que se pone así es porque tiene mucho sueño. Esta niña, y por favor, nunca vamos a poderle dar la misma atención a un niño 1 contra 1 o 2 contra 1 adultos que una persona con un ratio de 5 o 10 niños a la vez. Eso es imposible. Y te quedas corta. Y te quedas corta. Exacto, porque la ley, lo que permite la ley, que no sé hasta dónde va a llegar esa permisividad. Entonces, aunque esa persona esté al 100% y sea la mismísima María Montessori, no puede atender a un niño al mismo nivel que cuando tiene 10 o tiene 15, ¿no? Y sobre todo, volvemos a lo mismo, por favor, vamos a observar a la infancia. ¿Cómo los niños se relacionan en los parques cuando tienen 1 año, 2 años, 3 años? Que no se sientan a contarse sus cosas y se tiran un pedazo de rato ahí jugando. O sea, tenemos el juego en paralelo, se sientan uno al lado del otro, uno le da un golpe con la pala en la cabeza al de al lado, el otro le mete tierra, el otro, es decir, no estamos preparados todavía para socializar con otros seres. Estamos preparados para estar con nuestros progenitores principales. Y oye, genial si en eso podemos incluir abuelos y familia más extendida. Pero ojo, que la gran mayoría de las personas no vivimos al lado de los abuelos. ¿Sabes? Que eso también es otro tema. ¡Qué egoístas! El niño está de viaje y no está con los abuelos. Ya, pero es que yo cuando estoy en mi casa, tampoco están los abuelos aquí que viven a 5 minutos. Que los abuelos se tienen que coger un avión de 2 horas y media para venir a ver a sus nietos. Que la gran mayoría no vive en la puerta de al lado de sus abuelos. Que cuando vives en una gran ciudad, también te tienes que cruzar con 1 hora y media de coche para ver a tus nietos. Entonces no es una convivencia de tribu en la que los abuelos y todos vivimos dentro de la misma casa y compartimos una convivencia. No. Entonces, vamos a ver hasta qué punto, o sea, también. Y luego el tema rutinas ya, es que me llevo el podcast entero, si no, hablándote de esto. No, yo creo que es una cuestión de que al final todas las decisiones que tomamos por nuestros hijos en cierta manera son egoístas porque las tomamos nosotros y ellos son pequeños, no tienen esa capacidad para escoger todavía. Entonces yo estoy escogiendo si le hago pendientes o no. Yo estoy escogiendo si la inicio o no en una religión. Yo estoy escogiendo si me la llevo de viaje o no. Yo estoy escogiendo dónde vive. Yo estoy escogiendo si va al colegio. Todos son decisiones que tomamos en base a lo que nosotros consideramos. Claro, su alimentación, por ejemplo, ¿no? Que también hay mucha crítica hacia las familias veganas o cosas así, ¿no? La ropa que llevan los niños, ¿qué ropa llevan? ¿Va más tapado, va menos tapado? El pelo, el calzado, exactamente. Son todo una serie de decisiones que todos y todas tomamos para nuestros hijos pensando que estamos haciendo lo mejor para ellos. Eso es. Con lo cual, egoísta yo, egoístas todos. Todos, claro, desde un punto de vista. Sí, bueno, egoísta es querer ser madre, si lo vemos así, porque nadie les ha preguntado si querían venir a este mundo. O sea, ha sido una decisión absolutamente egoísta. Totalmente. Entonces, totalmente. Bueno, pues sí, sí. Pues egoístas. Oye, Lucy, tú y Rubén, antes lo comentábamos, ¿no? Que tenéis esta parte también de hacer documentales. Creasteis el documental Hola Mundo, que yo aprovecho para recordar que está en abierto en YouTube para que todo el mundo tenga acceso libre y gratuito y pueda verlo. Y corriendo, yo lo voy a dejar también enlazado en la descripción.
id corriendo, no, escuchad primero el podcast y luego vais a ver el documental, por favor. Entonces es un documental en el que se pone de manifiesto los beneficios del viaje en la primera infancia, en el que contáis un poco con el testimonio de muchos expertos en la materia, como por ejemplo pues Lucía, mi pediatra, a la que yo sigo mucho porque también creo que es bastante coherente muchas veces con los mensajes que lanza, ¿no? Y sobre todo de la primera infancia. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios de viajar con nuestros hijos? Aparte de que pasemos tanto tiempo juntos. Sí, sí, Que bueno, es bueno y son... malo, ¿eh? Es Que es bueno y bueno y malo, malo, claro, claro. que tiene sus momentos, claro. Porque Porque a veces ya... Ay, 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 ay. Lo queremos tirar por la ventana. Pues, a ver, el documental utiliza, digamos, el viaje como una excusa y como un hilo conductor, que para nosotros el viaje es algo como muy vital, para poner el foco en la importancia de lo que pasa en esos primeros años de la vida de un ser humano, ¿no? Durante mucho tiempo, aunque ya por suerte cada vez hay más contenido hablando de esto y todos los avances de la neurociencia, pues han aportado mucha luz en esto, pues hemos pensado que los bebés estaban ahí pues un poquito, como decíamos antes, lo de un saquito que me lo llevo a todos lados, ¿no? Y lo que está pasando a su alrededor, pues bueno, es un bebé, no se entera, ¿no? Entonces, como es un bebé, no se entera, pues no cuidamos el lenguaje que estamos utilizando a su alrededor, o no cuidamos según qué cosas están pasando, si hay mucho ruido, si no, si hay olores muy fuertes, si hay una música muy estridente o qué está sucediendo, ¿no? Qué tipo de estímulos hay alrededor de ese bebé. Y ya con el tiempo, bueno, pues eso sabemos que precisamente esa primera infancia, esos casi 2 años, un poquito más de esa etapa vital del ser humano, es donde más foco hay que poner porque se producen más conexiones neuronales, es cuando el cerebro es más potente, o sea, si tuviéramos ese cerebro y esa capacidad de aprendizaje que tiene un bebé, pues con ya de etapa adulta seríamos superhombres, ¿no? Porque estamos en una fase en la que un bebé de un día a otro se está dando la vuelta, está caminando, está gateando, está aprendiendo palabras, o sea, son hitos brutales, se está poniendo de pie, que, o sea, son unos saltos madurativos muy, muy heavies, ¿no? Además de esas características que tienen los bebés de mmm, que nunca tiran la toalla, ¿no? O sea, que es como, yo lo pienso muchas veces y digo, si mantuviéramos eso, ¿no? Toda la vida, hasta que gateo, ¿cuántas veces he movido el brazo, ensayo-error para ver dónde tengo que poner la fuerza muscular, cómo hacerlo, y me he caído y lo he vuelto a repetir y lo he vuelto a repetir y siguen y lo quieren hacer solos y son tenaces, ¿no? O sea, son como maravillosos los bebés. Entonces, bueno, con todo esto, muchas veces también pues decíamos, bueno, no tenemos recuerdos racionales de esta etapa en la vida, entonces pues no ha pasado nada, ¿no? No ha pasado nada. Y sin embargo pasa mucho, pasa muchísimo. Pasa toda esa base de lo que va a ser nuestra salud emocional, que eso nos va a acompañar toda la vida y que eso va a ser, digamos, como la estructura y el pilar que va a sostener quiénes somos y qué tipo de personas somos. Entonces, ¿qué sucede? Que en el viaje, en familia, cuando lógicamente esa familia está disfrutando del viaje, no cuando nos vamos a sufrir, o sea, y esto sí que me gusta puntualizar porque si eres una persona que lo pasa fatal montando en avión y que para ti viajar es un estrés y un malestar, creo que no es algo que tienes que compartir con tus hijos. Hay miles de actividades de ocio y miles de cosas bonitas que se pueden hacer en familia y no hay que forzarse a sufrir, ¿no? O sea, es que total. no es la única manera el viaje, ni de tener querencia por el mundo, ni de conocer otras culturas, ni de... o sea, es una más, es otra más. Pero para las personas que sí nos gusta viajar y que sí lo disfrutamos, pues estamos ofreciendo a nuestros hijos un contexto en el que los aprendizajes son integrados al 100%, ¿no? Todo tiene coherencia, ¿no? Los olores, los colores, los sabores, las caras de las personas. Es súper importante, ¿no? Cuando un bebé está aprendiendo empezando a fijarse en el habla, que ya a partir de los 6 meses ya reconocen perfectamente en qué idioma le estamos hablando. O sea, si llega una persona nueva a la sala hablando en otro idioma, ellos ya saben que no está hablando en el idioma materno. Y si te fijas, los bebés están poniendo, su mirada se fija mucho en nuestra boca, en nuestros labios.
Entonces, es muy distinto un bebé que ha podido estar expuesto a distintos idiomas, distintas personas, que ha estado con sus padres, que son digamos, su sustento de seguridad, ¿no? Explorando todo eso, qué tipo de información está ya recibiendo del mundo, ¿no? El mundo es un lugar seguro, el mundo es un lugar para explorar, el mundo es un lugar en el que pasan cosas bonitas, hay personas bonitas, hay paisajes diversos, es un lugar enorme, el mundo es mi casa, tengo que cuidarlo, ¿no? Todos esos mensajes se van metiendo en el ADN, que es un poco lo que yo decía de lo que yo tenía en mi ADN como con los viajes que hacía con mi familia, que eran microviajes comparado con lo que viajamos ahora, ¿no? ¿Qué estaba en mi ADN? Que no pasa nada porque las cosas no estén organizadas, que siempre hay solución, que estamos todos juntos, que si un día hemos dormido en el coche no importa porque estamos todos juntos. Pero eso yo he notado cómo me acompaña en el resto de mi vida, cómo muchas veces en una situación de tensión vuelve, es como una mochila de herramientas que llevas detrás, ¿no? Y lo sacas y dices, ¿esto de dónde viene? Viene de ahí, ¿no? De todas esas situaciones. Entonces, todo eso son beneficios incontables, porque yo recuerdo cuando estoy más en la ciudad o estamos más quietos, ¿qué buscas? Taller de estimulación de música, taller sensorial de... Y claro, el mundo ya es un libro sensorial, no necesita, ¿no? Las cortezas de los árboles, los suelos, son diferentes, te dan información distinta, ¿no? Los colores de los paisajes son diferentes, los animales son diferentes, ¿no? Y todo eso es información que está recibiendo, ¿no? Ese bebé, esas herramientas que le quedan para cuando en el futuro tenga que decir qué es el bien y qué es el mal, qué es el mundo es así o el mundo es así. Las caras de las personas, lo normal para mí es que las personas tengan este tipo de cara, o lo normal para mí es que las personas tengan todo este tipo de caras, ¿no? Es como una paleta más grande de colores con los que pintar, pensar, experimentar, que es riqueza, ¿no? Es esa, pues eso, es una fuente de estimulación infinita, porque es pues continua y eso se produce mucho en el viaje y no hay que hacer nada, solamente estar allí, ¿no? Que eso para mí es lo que es como muy cómodo, que muchas veces estás en casa y dices, vamos a hacer un taller sensorial de no sé qué, teñimos arroz, tal cual, ¿no? Y te exige mucho por tu Necesitas parte. mil materiales también. Exacto. Y por tu parte mucho, ¿no? Tengo cual aquí, no sé, y de repente un charco de barro está ahí, no hay que hacer nada, ¿no? Entonces ya está para nosotros ahí, ¿no? Y eso es un poco así como, porque claro, podríamos hablar de beneficios a todos los niveles. O sea, para mí son psicológicos, son físicos, eh, son una infinidad de procesos positivos, siempre y cuando, insisto, sea desde el disfrute, ¿no? Desde el bienestar de la familia. Total. Bueno, yo animo a que la gente vea el documental, que es una horita, es un poco más de una horita, pero es que de verdad maravilloso, con la voz maravillosa de Alejandro Sanz, ahí tendría que decirlo, porque claro, es una razón añadida para escuchar, para ver este Claro. documental, una razón añadida. Pero, Lucy, ¿para qué nos vamos a llevar a los niños de viaje? Si no se van a acordar, ¿para qué? ¿Para Sí. qué viajar con ellos? Ya viajaremos más adelante, ¿no? Sí, bueno, aquí hay Alberto Soler, precisamente, el psicólogo, tiene un trocito en el documental explicando específicamente cómo funciona la memoria. Entonces, yo lo voy a intentar explicar, pero como no soy psicóloga, seguramente meteré alguna patada al diccionario. Así que si hay algún oyente que es psicólogo o psicóloga y que me perdone si meto alguna pata. Pero bueno, lo que explica Alberto es que tenemos dos tipos la memoria funciona, o hay dos tipos de memorias, ¿no? Una que son las memorias más explícitas, que son las que somos capaces de recordar, y otras las memorias implícitas, que están ahí, están en nuestro ADN, digamos, se quedan, no en nuestro ADN, pero sí en nuestra información celular, por así decirlo, se quedan dentro de nosotros, pero no sabemos muy bien de dónde nos vienen. Y son todas esas memorias que quedan en esos primeros años. Si ahora mismo pensáramos en cuál es nuestro primer recuerdo, pues seguramente más o menos se suelen ubicar alrededor de los 3 años, ¿no? ¿Cuál es tu recuerdo más antiguo? Pues alrededor de los 3 años. Hay alguna gente que tiene algún recuerdo un poquito antes, pero van por ahí. ¿Y qué pasa antes, no? Dices, pues antes el vacío, pues no se van a acordar, ¿para qué me lo voy a llevar a Egipto si no se va a acordar de las pirámides? Pero están ahí esas memorias implícitas, esas memorias asociadas a sensaciones, asociadas a
a esas situaciones compartidas en familia en las que han pasado cosas bonitas, digamos, emocionantes, que nos han removido, que han removido a la familia, ¿no? Y de hecho me acuerdo que Alberto nos contó, por ejemplo, que había un experimento, que no recuerdo el psicólogo que lo hacía, pero que se hacía con personas que tenían Alzheimer o personas que tenían problemas de memoria ya muy avanzados. Entonces el psicólogo, el día que se presentaba, se ponía esto que da un poquito la corriente en la mano, como un timbrecito, y le hacía el apretón de manos y a la persona le daba la corriente, ¿no? Entonces la persona pues se retiraba. Y le decía, hola, me llamo, le decía su nombre y se presentaba y la persona pues había recibido como esa descarga como algo desagradable. Al día siguiente, cuando volvía otra vez a presentarse, le decía, ¿sabes quién soy? ¿Me conoces? No, no te conozco de nada. Bueno, pues se volvía a presentar y le tendía la mano. Y al tenderle la mano, aunque no tenía ya digamos, el interruptor que daba la corriente, la persona automáticamente quitaba la mano. Entonces él le decía, ¿por qué quitas la mano? Y él decía, la persona, el enfermo, decía, no lo sé. Es decir, que tu memoria racional no sepa que algo te hace daño o te hace bien, no significa que tu cuerpo no lo sepa, ¿no? Entonces, al final, esto que decíamos antes de el cerebro borra lo malo, etcétera, etcétera, el cerebro sí, pero el cuerpo no. El cuerpo sabe si lo han maltratado, el cuerpo sabe si lo han cuidado, si lo han amado. Eso se queda en el cuerpo, ¿no? Entonces, ahí están en esas memorias que no son explícitas todo lo que ha sucedido. Y por eso sí es importante que le pasen cosas buenas a los niños en sus primeros años de vida. Pero no solo, que esto también hacía mucho hincapié a Alberto Soler, no solo que no les pase nada malo, sino que les pase mucho bueno. Porque no somos solamente un ser que necesita comer y dormir y ya está. No. Lo que nos da, digamos, esa estructura psicológica de salud mental es tener una base sólida en la que han pasado muchas cosas buenas, ¿no? Esa pirámide que montas de vasos, que en esto sí he visto a Álvaro Bilbao hacerlo alguna vez, esa pirámide que montas que en tu vida te pasa algo, un episodio negativo, un episodio de un acoso, un bullying, que se rompe uno de esos vasos, ¿no? Y que en esa pirámide, el que la tiene desde pequeño muy sólido, muy sólida y muy fuerte, no se desmorona. Puede seguir adelante, puede superar ese episodio. Pero el que la tiene, no la tiene fuerte y sólida porque no le han pasado muchas cosas buenas, porque ha tenido una infancia complicada, porque ha vivido en un entorno de tensión, porque ha habido malestares en su infancia y cosas que muchas veces ni siquiera recordamos, pues esa pirámide se desmorona, ¿no? Esto lo hemos visto en la pandemia. Han aflorado miles de enfermedades mentales, pero es que esa gente era gente que tenía ya, pues claro, tienes una salud mental delicada y cualquier cosa que te pasa en tu camino, pues te hace que brote ese malestar. Y si una persona está bien, pues tenemos una situación horrible a la que nos tenemos que enfrentar. Lógicamente estamos tristes, nos afecta también, pero bueno, tienes herramientas y puedes salir de una forma pues más airosa que el que lo tiene más complicado en ese sentido. Por eso es súper importante. Aunque no se acuerden, no importa, pero le tienen que pasar cosas buenas. Y si en esa familia viajar es algo bueno, pues jolín, a mí, lejos de ser egoísta, me parece súper generoso. ¿Qué quieres que te diga? Totalmente. Y que no tiene lo que dices tú, ¿no? Que si es algo que a la familia le hace feliz, ¿no? Hacemos mucho hincapié en esto, que no es que sea, no es obligatorio, pero que si a esa familia le gusta, le hace feliz, es una pasión, pues son cosas positivas que van a repercutir en la vida del niño, ¿no? Especialmente en esos primeros años. A mí hace unos días, una mujer que acaba de ser madre me escribió un mensaje por Instagram y me dijo lo siguiente. A mi alrededor, cuando hablo del tema de viajar con niños, todo el mundo me dice que eso pasará si el niño te deja porque salga tranquilo o que eso depende mucho del carácter del niño, ¿no? Como que vas a viajar dependiendo de si el carácter del niño es bueno o malo. Y ella decía, entonces me surge la siguiente reflexión. Toda la gente a la que sigo que viaja con niños ha tenido suerte en ese aspecto y ha tenido niños tranquilos, me río porque ha tenido niños tranquilos de los que apenas lloran, siempre ríen y no son súper demandantes, o es que la vorágine de hormonas al pensar en viajar me imagino corriendo cuando aún apenas puedo andar. ¿Son tus hijos unos
santos independientes, ángeles caídos del cielo, súper tranquilos, Lucy. Súper, súper tranquilos. De hecho, yo soy esa persona que cuando nos montamos en un avión y miro hacia el lado y veo un niño mirando por la ventanilla tranquilamente, se me salta como una pequeña lágrima y digo, no hay que comparar. Es verdad que no hay que comparar, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me ha tocado ese niño tranquilo? O los niños tímidos, que da igual ser tímido o no ser tímido, hago hincapié en esto, pero que cuando tienes un niño tímido y la gente, ay, es que no quiere hablar con nadie y tal, y tú lo ves que ese niño tímido, tú llegas a un aeropuerto o llegas a una situación y se queda cerca de sus padres, está ahí tranquilo y dices, pues que sí, que yo sé que el que tiene niños tímidos tiene que lidiar con otro tipo de cosas, ¿no? Y cada uno tenemos que lidiar con una serie de situaciones. Pero lo miro con envidia y digo, un poquito, poquito solo, un poquito que os quedéis quietos aquí a mi alrededor, solo mientras dejo los pasaportes a la persona del mostrador, solo ese momento, ya no pido más. Bueno, no sé, también hay veces que me pregunto hasta qué punto, o sea, no sé si no entendemos a veces a la infancia, o sea, cuando yo me pongo así, yo misma me digo, o sea, ¿qué quería? ¿Que iba a venir aquí a mi lado, pues eso, un bulto que no se moviera? O sea, ¿qué queremos? ¿Queremos niños que tengan opinión, que sean echados para adelante, que no tengan miedo en el mundo, pero luego queremos que el niño se quede a nuestro lado y que no se mueva? Que sepan controlar sus emociones, pero que no pasen nunca por una rabieta, que las aprendan a controlar así por amor al arte. ¿Qué tal? Pues es que la vida, quiero decir, están al final experimentando y practicando con su entorno conocido, que es su familia, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no, hasta dónde son los límites de las personas, hasta dónde no. Entonces, pues sí, hay gente que tiene niños tranquilos. Yo me acuerdo una vez que oí en las redes, leí en las redes un comentario que pensé, buah, pues yo soy de esas madres espantosas, que decía, no hay, cuando la gente se pone a decir que si los niños a veces molestan en los sitios y tal, y decía, no hay niños molestos, sino padres que no están lo suficientemente pendientes de sus hijos. Y yo pensaba, pues seré yo esa madre. Seré yo Soy esa madre. O sea, de verdad, en Chile hay una cosa que dicen que es otra cosa es con guitarra. ¿Cómo era? Otra cosa con guitarra, como para decir, cuando la gente opina sin tener hijos de según qué cosas, pues cuando tengas guitarra ya me lo cuentas. Y otra que me encantaba que era, quien tiene hijos no pasa vergüenza. O sea, yo de verdad he pasado más vergüenza que en toda mi vida miles de veces, pero miles de veces. Entonces, yo alucino con que haya gente que diga, no, es que mis hijos jamás han molestado en ninguna parte, jamás han pasado la línea de una exposición en la que había una cuerdecita que se paraba, nunca han tocado la cuerda. Hay niños que son así, pero ojo, que no es gracias a sus padres, es porque los niños son así, ¿sabes? Porque yo he podido decir 2,5 millones de veces, por favor, esa cuerda no se toca, y ver cómo mis hijos han ido a intentar tocar la cuerda a ver qué pasa, ¿no? Entonces estamos hablando de quiero potenciar que seas explorador, vale, que no quita para que yo se lo tenga que explicar. Otra cosa es que el niño esté tocando la cuerda durante 25 minutos y nadie le diga, oye, que no se toca la cuerda, ¿vale? Pero que no se te haya escapado nunca un niño que haya tocado algo que no se podía tocar, que nunca haya dado una voz más alta que otra, pues mis hijos no son esos, desde luego. O sea, yo no les yo quito ojo tampoco. de encima y se mueven muchísimo, corren, pues hablan, preguntan, y eso es así. Entonces, creo que al final, vale, es verdad que hay, por ejemplo, bebés que son más todoterrenos que otros, hay bebés que les cuesta más conciliar el sueño que a otros, entonces tú también tienes que ver, conocer a tu hijo, ¿no? Y saber y adaptar el viaje a ese momento. Mira, es que mi bebé necesita dormirse la siesta y tiene que estar muy tranquilo porque le cuesta mucho conciliar el sueño en esta etapa de su vida, pues a lo mejor te vas por la mañana a ver cosas y luego después de comer te vuelves a casa y le das su siesta para que esté tranquilo y tú de paso descansas también y fenomenal, ¿sabes? O haces otras cosas, o ves una peli, o me da igual, o lees un libro sobre ese destino, ¿sabes? No sé. Claro, cada familia se tiene que adaptar a la realidad de esa familia, pero yo desde luego viajando por el mundo me he encontrado niños de todo tipo, de todo tipo.
Los míos no son especialmente tranquilos, pero vamos, que hay gente con niños más tranquilos, con niños menos, con niños que son más sociales y que les gusta hablar con todo el mundo, con niños que son más tímidos. No sé, o sea, no son fotocopias los niños viajeros unos de otros, entonces no son todos niños tranquilos que no se mueven, qué tal. No, no. No, totalmente. Mira, te voy a contar, por cierto, gracias por traer el refranero, siempre Lucy on point con el refranero. No hay conversación con Lucy sin un par de refranes, esto es así. Es súper viejuno eso. A ver, un ejemplo de una cosa que, por ejemplo, yo no conté en Stories, pues porque en ese momento no estaba para hacer una foto, la verdad, pero estábamos en un templo en Vietnam donde pues la gente no me ha parecido la más amable del mundo, tengo que decirlo, y estábamos con otra familia con los chicos de Vivir Aventuras, que tienen 2 hijos, de 5 y 3. En total, que Lucía y su hijo de 3 años, que se llevan nada, un año, pues estaban todo el rato para aquí, para allá, corriendo. Bueno, yo desquiciada dentro del templo con el Buda, la gente rezando, no sé qué, y ellos corriendo para arriba y para abajo. Bueno, total, que nos salimos para afuera y había como una especie de rampa, que no era una rampa, era como una escultura, pero en forma de rampa, ¿vale? Para que nos entendamos, paralela a unas escaleras, a ver si se entiende. Y estaba todo vallado. Bueno, pues yo haciendo una story, Adrián no sé qué, y los padres de los otros niños allí, o sea, estábamos allí, pero yo era la única que estaba como despistada, ¿no? Y el resto estaban allí. Bueno, pues de repente Lucía y este niño cruzaron la valla y empezaron a trepar por ahí, que era como, pues eso, como una escultura. Salió un vietnamita del edificio y empezó a pegarnos gritos que los niños no pueden pasar por ahí porque esto es un recinto sagrado, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Claro, yo diciéndole, no les grite porque los va a asustar y encima se van a caer en una rampa. Se van a caer, entonces, vale, lo hemos entendido, vamos a sacarlos. Vamos a sacarlos, ¿no? Yo diciéndole, Lucía, mi amor, no, baja para abajo, por favor, con toda la calma del mundo, sabes, que no se me note que estoy a punto de que me explote la vena. Lucía, mi amor, tienes que bajar, ¿vale? Párate, por favor, y retrocede. Y Lucía subiendo, testeando todo el límite, ¿sabes? Y el niño también, de Paul, con ella, para arriba, para arriba. Bueno, como que estaban ya en la mitad, ¿no? Digo, vale, pues ya es más fácil que sigan subiendo, me voy arriba a esperarlos. Venga, Lucía, venga, sigue. El señor pegando gritos. Y yo, dejen de gritar, que me los va a estresar y se me van a caer rodando, se me matan. Total, que al final Adrián dijo, a tomar por culo. Subió trepando él, los agarró y los sacó de ahí y digo, ya está. De aquí nos echan del país, nos echan del país. Pero bueno, como el ejemplo de que no son tranquilos, son niños y yo creo pues que son fases, lo que decía antes, ¿no? Que hay fases más relajadas y otras en las que pues te sale alguna cana. Sí. No, y que siempre va a pasar un marrón, ¿sabes? O sea, yo o sea, yo me acuerdo que un día estaba en el avión y tenía, o sea, hasta un vuelo que cogí con Coque y Tindaya yo sola y o sea, tenía por ahí cosas tiradas o sea, como empiezas como intentando mantener el orden y ya llegó un momento que era con Tindaya en la teta, dormida, intentando coger cosas así porque Coque iba sacando y entonces iba jugando, no todo lo podíamos recoger y entonces decidí hacer un story de eso también. Voy a enseñar que a mí me encanta también cuando la gente es como, llevo todo súper ordenado, no sé qué, tal, y yo digo, pues yo no soy esa persona, ¿sabes? No sé, a lo mejor soy un desastre, ya está. Pero vuelvo a lo mismo, de mis memorias de infancia se parecen más a eso, a un desastre de cosas, de juguetes en el coche, de tal, y como algo normalizado, ¿sabes? Como, bueno, pues sí, nos dicen que recojamos, tal, pero bueno, entienden mis padres, que no habían leído a ningún gran pedagogo, entienden que esto forma parte de la normalidad de la vida de una familia. Y entonces, hago una story y digo, tal, viajar con niños, tal, estoy viajando en el avión, madre mía, que, o sea, lógicamente cuando me bajo del avión no dejo ahí un reguero de cosas, pero era como lo que nos hemos comido, se han caído unas migas, tal, y lo enseñé. Y una persona que me escribió y me dijo, pues yo viajo con niños y no soy así de desastre. Y dije, bueno, pues enhorabuena por ti, me alegro muchísimo, pero creo que es importante que sepamos todos, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que al final estamos dando una imagen de perfección, que puede haber alguna madre perfecta, yo no digo que no, o alguna familia perfecta, súper ordenada y que lo haga todo fantástico,
Pero a lo mejor esta chica que no le ha salido un niño tranquilo dice, es que yo no puedo viajar porque no tengo un niño tranquilo, no tengo un niño que cuando termina el bocadillo dobla el papelito y lo mete en su mochila y se queda mirando por la ventanilla, que es lo que estamos... No, es que eso no pasa. Esto forma parte de la vida de las familias en viaje y en no viaje. Entonces, yo no te voy a dejar el avión así, lógicamente, lo voy a recoger, pero que sepas que este desorden forma parte de mi realidad y se viene conmigo de viaje. Y yo estoy intentando enseñarle a mis hijos a que sean ordenados con sus cosas. Yo intento ser ordenada con mis cosas, pero también hay esto, hay este proceso, hay caos y es real y es así. Entonces, bueno, pues es lo que tenemos y con eso nos lo llevamos de viaje también. Pues a esta madre que me escribió, que sepas que el caos existe, nos lo llevamos de viaje, como dice Lucy, y no pasa absolutamente nada. Yo, de hecho, Hablemos sinceramente creo, perdona un segundo, que es más fácil para un niño movido estar de viaje que estar parado. Y esto también lo he hablado con varias familias. El niño que es más tranquilo, está tranquilo en casa y está tranquilo de viaje. El niño que es movido, que necesita moverse, que es muy cinético, que es muy motriz, de viaje, se cansa y está bum, 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 duermen bum, mejor. bum. Claro, entonces yo para mí, por ejemplo, que mis hijos son movidos, por eso digo que para nosotros es más fácil estar en movimiento que parados. Porque ahí ellos están gastando energía, moviéndose, son muy sociales, con lo cual hablan con mucha gente. Entonces, para mí es más fácil, es al revés. Con niños movidos y estos intensos es más fácil viajar que estar parado. Eso para mí, cada uno. Total. Lo que pasa es que hay ciertos lugares donde sí siento que no somos tan bienvenidos con ese caos, ¿no? Me ha pasado en Francia, por ejemplo, que he sentido y me han verbalizado que mi caos se tenía que quedar fuera del restaurante o, pues por ejemplo, el otro día aquí en Seúl, en Corea, entramos a una cafetería y sí sentí cierta incomodidad con ese caos, ¿no? Con que Lucía pues hiciera según qué cosas, tal. Y pues quizás son lugares a los que no quiero ir, sinceramente, porque También. yo quiero estar cómoda en los sitios a los que voy, porque mi realidad es esta, es lo que dices tú, mi realidad es esta, y yo quiero estar cómoda en los sitios a los que voy. No quiero ni que me miren mal, ni que le pidan a Lucía que haga una cosa que no tiene que hacer. Entonces, dentro de ciertas límites, ¿no? De ciertos límites, ¿no? Vale, yo entiendo que no se va a poner de pie aquí, pero bueno, pues hay que explicárselo y hay que tal, pero no me quiero sentir incómoda en los sitios a los que voy y eso también lo vas aprendiendo, ¿no? Con el paso del tiempo, de pues mira, que a lo mejor no me apetece hacer esto porque ya me veo esta situación, voy a hacer esto otro mejor, que todos vamos a estar más cómodos, ¿no? Creo que va un poco por ahí. Vamos a hablar un poco de los viajes que habéis hecho con Coque y ahora con Tindaya. Me gustaría que nos contaras un poco así, en líneas generales, los primeros viajes que hicisteis con Coque, que estuvisteis 3 años bastante intensos, y luego los viajes que habéis hecho con Tindaya. Brevemente, porque luego ya nos vamos a meter en materia de intercambio de casas, que es un tema al que le quiero dedicar un poquito en este podcast porque creo que puede ayudar a otras familias. Pero antes de eso, ¿qué viajes habéis hecho con ellos y qué tal han ido? Pues durante los casi 2 años y medio primeros de vida de Coque, teníamos un acuerdo de trabajo con una aerolínea y estábamos haciendo generación de contenido para esta aerolínea, ¿no? Entonces volábamos a destinos en los que había una conexión directa con Madrid y entonces pues esos 2 primeros años estuvimos en lugares como pues Tokio, Shanghái, Nueva York, París, Frankfurt, Roma, Sudáfrica, Colombia, Chile, Argentina, Brasil. Hicimos la costa oeste también de Estados Unidos. Estuvimos por Miami, recorriendo ahí un poco también esa zona de Florida, todo esto. Estuvimos en Cuba, estuvimos en Puerto Rico. Creo que no me dejó nada, no lo sé si me dejó algo por ahí. Creo que eso fueron más o menos, fueron como, no sé si 18 destinos total. Luego después, cuando me quedé embarazada de Tindaya, habíamos decidido, después de esos 2 años en los que había sido muy cansado, porque todos estos viajes siempre fueron por libre, buscando alojamiento sobre la marcha y moviéndonos en transporte local y a la vez trabajando, entonces estábamos muy cansados de esa logística y además Coque cada vez demandaba más atención, ¿no? Entonces ahí fue cuando pensamos, pues hay que
cambiar la fórmula, porque esta fórmula en este momento ya no nos funciona, y nos compramos una furgo. Y ahí nuestra idea fue recorrer con la furgoneta todas las Islas Canarias, después Marruecos y después estar como 2 años por Europa. Por ahí en medio fue el tema de la pandemia, y además yo también me quedé embarazada después de la pandemia. O sea, la pandemia nos paró, digamos, terminamos Canarias y la pandemia nos paró. Y luego después yo me quedé embarazada de Tindaya, así que ya cuando se podía viajar estando embarazada hicimos un recorrido por Europa hasta Eslovenia con la furgoneta, cruzando por ahí varios países hasta llegar a Eslovenia y volvimos. Y luego ya, una vez que Tindaya había nacido, el año siguiente pues hicimos otro viaje también como de 6-7 meses hacia los países nórdicos, también con la furgoneta, y volvimos. Eso fue el año pasado. Estuvimos pues Noruega, Suecia, Dinamarca, por allí bastante, y nada, y volvimos. Y ahora este año que estamos viendo para ver para dónde vamos, que todavía no lo tenemos claro al 100%. Interesante. Y bueno, uno de los recursos que habéis utilizado muchísimo es el intercambio de casas, que ya lo utilizasteis pues, en esos primeros viajes con Coque, que lo habéis seguido utilizando estos últimos años, a pesar de tener la furgoneta, lo habéis utilizado como recurso. Entonces, me gustaría que antes de nada nos contaras cómo conociste la plataforma, porque sí siento que ahora se conoce más, por lo menos en España, pero cuando vosotros empezasteis, cuando Coque nació, yo creo que eso era todavía un poco desconocido, por lo menos yo no tenía ni idea. Entonces, cuéntanos cómo lo conociste. Pues, ¿cómo nos pudimos enterar del intercambio de casas? La verdad es que no sé si algo habíamos oído o escuchamos en alguna entrevista en la radio, puede ser, a alguien hablando de este tema del intercambio de casas, y empezamos a investigar a ver qué era. Nos parecía como una evolución muy natural a hacer couchsurfing, ¿no? Que era el clásico de alojar gente en casa, viajeros. Cuando ya eres 2 se empieza a hacer un poco más complicado, cuando eres 3 ya es muy difícil, es una red social que quizá es para gente más joven, que está buscando conocer gente, pues tener un ocio más de salir de fiesta, cosas así, ¿no? No siempre, pero bueno, habíamos nosotros también coincidido con alguna familia que nos había alojado haciendo couchsurfing a nosotros, y siempre habíamos pensado, jo, qué guay esto, ¿no? Lo de poder también, cuando tú estás, pues darle esa posibilidad a tus hijos de seguirte relacionando con viajeros y así. Y nos daba pena como poder perder eso. Y creo que fue eso, en una entrevista de la radio que escuchamos que existía este tema del intercambio de casas, y ya pues nos metimos en Google y fuimos investigando, y descubrimos en lo que era en aquel momento Guest to Guest, que eran como el previo a Home Exchange, porque luego se transformó la red, como que se fusionaron o compraron, no sé muy bien cómo fue, que eran franceses. Y empezamos a investigar y vimos que esto del intercambio de casas es ya bastante viejo, o sea que lo habían inventado profesores en Estados Unidos en su día, teniendo en cuenta que ellos tenían muchos meses, más meses de vacaciones que la mayoría de los mortales, y entonces, claro, lo que no tenían era tanto dinero como para pagarse a lo mejor 2 meses y medio de alojamiento en otro lugar, ¿no? Entonces los inicios de ese intercambio de casas eran por carta, se escribían cartas, hacían una revista en papel, impresa, y ahí pues se ponían de acuerdo y hacían los intercambios de casas. Y todo esto, pues gracias a Internet, se ha mejorado, se ha facilitado, y además ha entrado en juego el sistema de puntos, ¿no? Que hace que el intercambio no tenga por qué ser recíproco al 100%, sino que yo me pueda ir a tu casa, tú te puedes ir a la casa de un tercero y ese tercero pueda venir a la mía, y así, ¿no? Y pues se pueden hacer triangulaciones y de todos los tipos de fórmulas para facilitarlo al máximo. Y nos pareció la bomba, porque decíamos, jo, es que es justo lo que necesitamos ahora que somos familia, ¿no? Porque echas de menos poder tener una lavadora. El tema de las comidas, por ejemplo, pues bueno, yo quizás soy un poco controladora con eso, pero no resisto psicológicamente que pasemos muchos días comiendo, entre comillas, regular, ¿no? Entonces hay lugares, hay países en los que comer en la calle es fabuloso y te lo puedes permitir y va muy bien porque el presupuesto que tienes funciona muy bien en ese país para comer. Hay en otros en los que no. Y hay en otros en los que, aunque tengas presupuesto, en la calle no se come muy allá. Entonces a mí me gustaba pues siempre pues que nuestro desayuno lo hayamos hecho bien, y que luego, aunque comamos en la calle o algo más de salir del paso, pues pudiéramos cenar, o al revés, ¿no? Pero saber que una de las comidas yo podía controlar de alguna forma, porque igual que decíamos que me parece súper importante como pues que los niños prueben y tal, y que los niños esos primeros años de la vida que son muy vitales también a nivel alimentación, ¿no? Entonces, claro, yo sé
si un día como mal, que estoy comiendo mal, pero porque llevo muchos años en los que he establecido cuál es la pauta de comer bien. Pero claro, si tú a un niño que tiene 2 años de vida durante 1 año y 11 meses se ha alimentado relativamente mal, pues no sabe lo que es comer sano, ¿no? Entonces, para mí era importante como eso, que pudiéramos, pues eso, controlar tema frutas, verduras, que fuera más o menos variado y así, ¿no? Y entonces esto me lo daba mucho Home Change, nos lo da un montón. Aparte de que cuando llegas a las casas, nosotros siempre solemos buscar casas que sean de familias, aunque la verdad que la mayoría de la gente de la red son familias, pues está el tema ya de que a Coque le maravilla llegar a una habitación y que de repente hay un montón de juguetes y es como, wow, juguetes nuevos, ¿no? Tiene que cuidar esos juguetes, que esto ha sido un mensaje también que hemos tenido que trabajar mucho en el último viaje. Estos juguetes te los ha prestado un niño, hay que cuidarlos, imagínate, porque hay otros niños que también están viendo tus juguetes, te gustaría que los cuidaran y así, ¿no? Es un mensaje muy bonito, ¿no? Este mensaje de compartir y de compartir, pero a ese nivel, ¿no? El mundo anglo no están tan vinculados a sus casas y a sus objetos como nosotros, los mediterráneos, ¿no? Que es como, wow, entra un extraño a mi casa. Y este tema de Home Exchange que me ha costado convencer a algunas amigas y hablaba con una últimamente y me decía, no, pero yo solamente lo voy a hacer en una parte de mi casa que tengo habilitada, pero el resto no. Y yo le decía, ¿por qué? Y me decía, no, es que yo no quiero que me revuelvan en mis cajones y tal. Y yo pensé, le dije, bueno, empieza a hacerlo y cuando tú vayas a una casa y veas en qué estado te encuentras esa casa, una casa que normalmente es, en nuestro caso al menos ha sido así, bastante mejor que la tuya, que tienen cosas de bastante más calidad y más precio que las que tienes tú en tu casa y que te las han dejado encima para que tú las uses confiando en que vas a hacer un buen uso de ellas y sabiendo que además, bueno, hay un seguro en el que si algo se rompe, esto está cubierto, o también hay una conversación, porque esto también nos ha pasado. En Brasil me acuerdo que en Río de Janeiro la batidora del desayuno, que nos hacíamos ahí unos zumazos de fruta que no veas, pues es verdad que estaba un poco viejita y un día pues saltó la hélice. Pues hablamos con la chica y le dijimos, mira, se ha roto la batidora, podemos hacer 2 cosas, te dejamos el dinero de la batidora o mañana vamos a ir a este centro comercial, si te parece te compramos una batidora nueva. Venga, perfecto, comprar la batidora nueva. O sea, hay una conversación también, ¿no? Que tú se entienden, son cosas lógicas. Cuando alguien viene a tu casa, como cuando viene un amigo, pues existe la posibilidad de que algo se rompa, lo normal es que esa persona se haga responsable de lo que se ha roto, pero bueno, en caso de problema, para eso está la red de Home Exchange para mediar, ¿no? En ese conflicto, que eso da mucha seguridad y tranquilidad. Pero sí, para nosotros es el subidón. A nosotros nos pasó en Nueva York que se rompió la taza del váter. Y bueno, pues claro, primera reacción es, ¿la hemos roto nosotros? Estaba ya roto, o sea, como que no sabíamos muy bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues le escribimos al chico, oye, mira, ha pasado esto, te mando un vídeo, te mando una foto, no sé muy bien, tú me dices. Y él dijo, no, eso ya estaba roto, no te preocupes que cuando volvamos el casero se encarga de arreglarlo. Y yo comiéndome la olla pensando, ay, Dios mío, qué mal me sabe, no sé qué. Y luego la solución siempre es mucho más fácil. Y si no lo es, pues es lo que tú dices, ¿no? Que tienes la red como que para mediar en el caso de que sea necesario. Es una plataforma que funciona con reviews, con lo cual te estás yendo a casa de gente pues, que tiene unos comentarios, ¿no? Que puedes ver, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? ¿Por qué alguien va a remover mis cosas? ¿Vas a ir tú a remover las cosas de otra gente Claro. en la casa a la que vayas, ¿no? Creo que eso también nos lo tenemos que meter mucho en la cabeza. Y, por ejemplo, a mí hay una cosa que me gusta mucho de Home Exchange, que yo pues llevo menos tiempo en la plataforma, llevo menos tiempo utilizándolo, pero que siempre es algo que me da mucha paz, que es el espacio. No sé si te pasa, pero nosotros ahora, por ejemplo, en Seúl, en Corea, no hemos encontrado Home Exchange, estamos en una habitación de hotel y estamos una semana metidos aquí los 3. Claro, eso. Y claro, vale, vienes a dormir nada más, en este caso, pues porque no tienes más espacio, pero si tienes más espacio, puedes hacer un poco más de vida, de separar según qué actividades, cocinar imprescindible. Y luego, por ejemplo, yo que trabajo mientras estoy viajando, aquí no tengo sitio. Claro. Entonces, ahora que estamos grabando este podcast en la habitación de este hotel, tengo que echar a Adrián y a Lucía. Claro. No pueden estar aquí. Entonces, eso para mí es el tener espacio, ¿sabes? El no estar los unos encima de los otros.
la ropa toda, bueno, porque no ves, pero el escritorio en el que estoy grabando es un desastre. ¿Por qué? Porque al final, pues, no tienes espacio y eso es una facilidad muy grande, yo creo, para los que viajamos, sobre todo en familia, ¿no? Sí. ¿Alguna anécdota que recuerdes de algún sitio donde os habéis alojado que haya sido como muy guay? Pues mira, yo te diría, o sea, yo hay dos casas que ponemos como en nuestro top, que serían como las casas de nuestros sueños. Si estuviera aquí Rubén en el podcast, esta casa de Río de Janeiro en la que te digo que se estropeó la batidora, era un ático que estaba con vistas al Corcovado, o sea, tenía una terraza en la que salíamos y se veía el Corcovado de fondo. O sea, yo decía, es que nunca, jamás hubiera podido pagar un hotel con estas vistas, de verdad. Pero la casa estaba, o sea, la chica no sé muy bien a qué se dedicaba, no sé si era algo de diseño gráfico o algo así, pero era una casa como hecha de millones de cosas variopintas de las que a nosotros nos flipan y especialmente a Rubén, ¿no? Entonces, por ejemplo, en su habitación había como una especie, como una bañera antigua de estas que tienen como un pie, tipo como las bañeras en las que salían bañándose los romanos en Asterix y Obelix, que de repente se cogían la bañera y se lo llevaban fuera al emperador para que hablara con los soldados, ¿no? Pues esa la tenía dentro de su habitación, como que te podías, si querías, bañar ahí con las vistas al Corcovado, ¿no? De repente una o sea, una silla de peluquería enorme en mitad del salón. ¿Sabes? Entonces tenía como, la casa era como una casa para rodar un anuncio. O sea, como si hubieras cogido un montón de objetos, pues muy variopintos y los hubieras puesto ahí. O sea, cada rincón tenía una foto. O sea, miraras donde miraras decías, es que aquí se puede hacer un cartel publicitario solo con esta esquina y ya pensaremos el titular, ¿sabes? ¿Qué más da? O sea, esto es guapísimo. Entonces, esa casa era como brutal para Rubén. Y luego nosotros estuvimos este año en Hamburgo, en una casa que yo decía, esta era la casa de mis sueños. O sea, esa gente eran un grupo de familias que se pusieron de acuerdo y compraron lo que había sido un antiguo colegio, el espacio de un colegio que tenía un patio enorme y tenía como edificios de casas alrededor de ese patio. Que estaba todo esto, las casas conectaban con un bosque. Entonces tú salías de tu terraza, de tu casa, y te ibas al bosque directamente. Y por delante tenías esa parte como de patio, con césped, con arena, con árboles para jugar. Y cada casa era del tamaño de una pequeña escuela, ¿vale? Entonces eran como 3 pisos de casa en los que tú entrabas y la primera parte era como si fuera como una estación de esquí, porque además esta gente tenían 3 hijos, entonces tenían puesto en la pared como unos percheros enormes en los que había colgados 3 pares de botas, 3 pares de chubasqueros, 3 pares de gorros, 3 pares de las bicicletas, todo, porque este es otro puntazo, porque la forma de vida de la familia en ese lugar es distinta que la nuestra, ¿no? Entonces tú llegas aquí, a mi casa en Fuerteventura, y dices, no me voy a comprar una tabla de surf para 3 días que estoy aquí, pero claro, nosotros tenemos ahí una tabla de surf, nosotros tenemos ahí un kayak, nosotros tenemos ahí una tienda de campaña para el viento, entonces tú no te lo tienes que comprar, tú vienes aquí a mi casa, oye, ¿puedo coger el kayak? Claro que sí. ¿Puedo coger el telescopio para mirar las estrellas? Claro que sí. Eso ya está aquí. Entonces, tú vas allí y te dicen, por cierto, la llave del Porsche donde están guardadas las 800 bicicletas que tenemos para todas las edades evolutivas y con un carro donde puedes enganchar a tu bebé, es la cuarta del llavero. Tú de repente te ves en Hamburgo paseando en bicicleta con tu familia, con unas bicis de la leche, y dices, jo, qué guay, ¿no? Claro, porque ¿qué me cuesta a mí dejarte la tabla de sur? Cambia mucho la experiencia del destino. Te cambia mucho la experiencia del destino poder estar en una casa particular, ¿no? Y lo que decías tú, ¿en qué momento te vas a ver tú pagando un alojamiento con vistas al Corcovado? Que seguramente es carísimo. Claro. Y vuelvo a Nueva York porque teníamos vistas a todo Manhattan desde el apartamento, desde el balcón, que yo cuando salí dije, no me creo esto, no me creo que me esté pasando esto y que me Claro. haya costado 0 euros, ¿sabes? Que te Sí, cueste la cuota anual, ¿sabes? Que con la cuota anual no pagas ni una noche en Nueva York, claro, ¿sabes? claro. O no sé, ahora que en Tailandia hicimos también intercambio de casas, teníamos un pedazo de apartamento gigante con vistas al río Chao Phraya. ¿En qué momento te vas a poder pagar un condo así? Bueno, a lo mejor en Bangkok es más económico, ¿vale? No es lo Sí. mismo, ¿no? Pero aún así
esa sensación, el señor nos mandaba un montón de tips por Eso, mail, ¿no? Esa eso también. sensación Eso es un es muy puntazo, ¿no? guay, un puntazo, Esas, las es un puntazo. recomendaciones, ¿no? De esa persona que son muy de la ciudad y del que vive allí, ¿no? El que sabe, oye, supermercados, tenéis estos, ahora cuando estuvimos en Bruselas, pues tenéis estos, pero oye, este es súper caro. Oye, si queréis comprar bombones, pues es verdad que la ciudad está llena de bombonerías, pero hay un outlet de bombones en no sé dónde que están mucho más baratos y que está guay. Pues, oye. Total. Y además de Home Exchange, que para los que viajamos en familia es un recurso maravilloso, ¿qué otros recursos utilizáis tú y Rubén pues, para facilitaros un poco el viaje? ¿No? Antes decíamos, a veces nos lo ponemos muy difícil, pero ¿qué hacéis vosotros para que sea más fácil? Pues, por ejemplo, no sé si viajar en furgoneta os lo facilita o ir combinando furgoneta, Home Exchange. No sé, ¿qué tips puedes dar a familias también con niños para que se lo pongan más fácil? Pues, a ver, nosotros hemos ido como cambiando la forma de viajar en función de las etapas en las que se encontraban nuestros hijos, ¿no? Entonces hemos pasado de destinos muy urbanos a destinos más de naturaleza, porque ahí ya veíamos que, pues eso, Coque ya andaba, necesitaba moverse mucho más. Este tipo de cosas que decíamos de estar en un restaurante y quiere correr, pues te las evitas porque estás en medio de no sé dónde y entonces no hay problema. Luego, cuando se nos empezó a hacer cuesta arriba, pasamos al tema furgo para facilitarnos también esa logística, digamos. Y luego, ¿qué pasó? Pues que la furgo se te queda muy pequeña, ¿no? Y por eso fue que empezamos a hacer las combinaciones con intercambio de casas también, eh, todo lo a menudo que podíamos, porque nos daba mucho respiro entrar en una casa y poder, pues, extendernos mucho más y luego combinarlo con la furgoneta. ¿Ahora qué pasa? Pues que ahora tenemos otra vez como ganas de volver a la mochila y de probarnos otra vez cómo estamos los cuatro viajando en transporte público. Entonces este verano nuestra idea es buscar algo más así. Pero creo que el tip principal es como pensar en qué tipo de viaje eh, puede como funcionar más para el momento vital de la familia. Si tiene bebés más pequeños, más mayores, cuanto más mayores son, pues hay que irlos involucrando más en el viaje, hay que ir buscando cosas que también sean interesantes para ellos, planes para ellos. Pues ahora nosotros cuando estuvimos en los países nórdicos, pues ¿qué pasa? Pues que cuando estábamos muchos días en naturaleza, pues a lo mejor como no veíamos tanto a niños, pues de repente Coque era como tal, echo de menos a los niños, no sé qué. ¿Qué hacíamos? Pues vimos que el tema hacer barbacoas en el bosque, que eso es algo de hacer una fogata que es súper clásico allí, que es legal y que se puede hacer, hay que tener en cuenta una serie de normas, pero que se puede hacer, le flipaba. Mm. Entonces, pues todos los días hacíamos alguna fogata, pues cuando podíamos comprábamos las marshmallows estas y nos las hacíamos ahí en la fogata y toca un poco pues negociar en ese sentido, ¿no? Luego, pues esa es una zona muy de vikingos, que a él le flipan los vikingos, pues hay que ir a un poblado vikingo, si hay un museo de vikingos vamos al museo vikingo, si hay una película en 3D de vikingos vamos a ver la película en 3D y así, ¿no? Si encontramos cuentos o lo que sea. Entonces hay que ir ya según van siendo más mayores, teniendo en cuenta también un poco sus gustos para que haya cosas que también les molan a ellos y que el viaje no sea como 100% de adultos ni 100% de niños, porque si no nos pegamos un tiro, ¿no? Pero yo diría eso. Algo que a mí me gustaría explorar también, que todavía no hemos conseguido, es el tema del voluntariado, de Mm. hacer, digamos, intercambio de alojamiento y comida a cambio de voluntariado, que es algo muy interesante, sobre todo pues, en países en los que el alojamiento es muy caro, como pueda ser a lo mejor, pues eso, te has gastado una pasta en vuelos para irte a Nueva Zelanda o a Australia y a lo mejor pues te apetece explorar cómo es vivir en una granja, ¿sabes? O en Irlanda, que hay granjas, y estar allí pues unos meses con los animales, con las plantas, etcétera, ¿no? Si crees que puede ser algo interesante para tus hijos en ese momento. Y así, porque hay muchas opciones distintas. Eso todavía no lo hemos explorado, la verdad. Lo que pasa es que Yo alguna me vez se lo he pasa dicho una a cosa. Rubén, dime, y me ha dicho que él, No, no. ¿Qué te ha dicho Rubén? ¿Qué te ha dicho Rubén? que él al tercer día de estar plantando tomates ya se quiere largar de la granja. Ya tiene bastante cabrillas en casa, ¿no? Sí. Yo le hago un vídeo a los tomates y nos Y largamos. hasta luego. No, te iba a decir que no sé si te pasa, pero yo antes de ser madre pensaba,
no, porque cuando viajemos el bebé se adaptará a lo que a mí me guste y a mí me gustará ir aquí y el bebé le gustará. Y ahora es todo lo contrario, como que busco planes que sepa que le van a encantar y yo disfruto mucho viéndola disfrutar, ¿me entiendes? Entonces, sé que suena un poco ñoño, pero es que me pasa muchísimo. Afortunadamente, disfruto probablemente más, igual o más que ella en Disney, ¿no? Pero, pero en el Ha sido caso una de excusa, no mientas. Tenemos que llevar a la hombre, niña a Disney. de todas las veces que haga falta. Pero sí que me pasa, ¿no? Pues, por ejemplo, en actividades, ir a un parque de bolas en un centro comercial, pues que a priori me parece coñazo, me parece un rollo, pero la veo pasárselo tan bien que digo, pues toda la tarde en el parque de bolas y lo que haga falta, ¿no? O actividades más para niños, tal, lo que haga falta. Y no sé si a ti te ha pasado que cuando fuiste madre por primera vez, siendo una mujer aventurera como tú eres, estoy segura de que sí, te imaginabas la maternidad y los viajes de una manera, cuál era la expectativa y cuál ha sido la realidad. Hoy no tenía muchas expectativas yo con la maternidad, la verdad. De hecho, creo que ha sido como la clave de que para mí sea una experiencia bastante positiva en general. O sea, me ha sorprendido gratamente, me ha sorprendido para bien. Yo he crecido con el mensaje de que nunca iba a ser una buena madre, porque no me gustaban las muñecas, no he sido nunca muy Susanita, ¿sabes? El personaje este de Mafalda que era como muy de muñequitas y tal. Entonces no he sido nunca muy así, entonces siempre era como que, bueno, se daba por hecho que yo no iba a tener hijos, seguramente. Durante mucho tiempo de mi vida no quise tener hijos, me parecía que no encajaban en mi vida. Y entonces me imaginaba como una madre que no iba a ser tan eh, implicada, por así decirlo, o como que no me iba a Mm. salir disfrutar tanto o querer estar tanto con mis hijos. Ha sido una sorpresa eso para mí. Entonces mi expectativa era lo contrario, o sea, era como, bueno, pues yo pues tendré hijos y compartiré con ellos momentos, pero seguiré teniendo mis momentos para mí, porque a mí me gustará mantener mi tiempo, porque yo soy una mujer independiente y trabajadora, entonces voy a seguir dedicándole tiempo al trabajo y no sé qué, y así, ¿no? Y después lo que ha pasado, de hecho, ha sido un debate interno que he tenido que tener conmigo misma, ¿no? Es decir, hasta que realmente he escuchado lo que me decía mi corazón, por así decirlo, aunque suene también, esto sí que es una Susanita, un poco lo que siento, pues he tardado mucho tiempo en quitarme ese mensaje que yo misma me había dado a mí misma, o sea, que venía de mi entorno, pero que yo me había creído y que yo me seguía diciendo, ¿no? No, es que tú tienes que seguir siendo muy activa profesionalmente, es que tú tienes que esto, es que tú tienes que lo otro, y de repente es que yo no quiero eso ahora, es que yo lo que quiero es estar con mis hijos, es que, ¿no? Y como cuesta todo, ¿eh? Cuesta lo uno y lo contrario, ya lo sabemos, porque además las mujeres estamos sometidas a un juicio extremo en todo lo que hacemos, exterior e interior, ¿no? Entonces, Mm. sobre todo con el tiempo, y te diría que eso ha sido como muy reciente, o sea, que ha tenido que estar Tindaya también en este mundo para realmente darme cuenta y decir, no es que no lo hagas porque no puedas o lo que sea, es que no te apetece dedicarle tanto tiempo a tu Lucía profesional ahora. Te apetece invertir 200 kilos de energía en leer sobre esto, en escuchar esto, en estar con tus hijos y en todo lo que está relacionado con ellos a un nivel que yo no me esperaba, ¿no? Entonces esto ha sido como una sorpresa para mí en ese sentido. Entonces los viajes para mí han sido como más, creo que algo más guay, porque yo veía como que iba a ser algo como muy bueno, pues que sí, que lo haremos, que vamos a seguir viajando, que haremos nuestros viajes, pero que no pensaba que lo iba a disfrutar tanto con ellos, ¿no? Que creía que, o sea, yo a día de hoy, cuando a lo mejor una pareja me dice, no, nos hemos ido juntos de viaje a tal sitio, ¿no? Y lo pienso muchas veces, lo hemos dejado a los niños con los abuelos y nos hemos ido. Y muchas veces digo, me parece súper bueno, tengo que hacerlo, pero si realmente escucho lo que quiero, es que no, estaría disfrutando, ¿sabes? Es que lo que me apetece es hacerlo con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo de escucharnos a nosotras mismas es súper complicado. Es que parece que no, pero tenemos muchas capas ahí. Y fíjate, para hacia un lado y hacia otro, porque yo me imagino que quien ha decidido dedicarse al 100% a su trabajo y delegar la maternidad, pues también tiene que enfrentarse a la crítica.
o sea, como que hagas lo que hagas, te tienes que enfrentar a la crítica, ¿no? Pero esa crítica de fuera noto que afecta mucho más en función de cómo tú de segura estás por dentro en eso, ¿no? Entonces, si alguien te dice, uy, estás dejando mucho tu trabajo y te estás dedicando mucho a tus hijos y tú no lo tienes claro al 100%, te molesta, te rayas, te revuelves, hasta que lo aceptas y dices, claro que sí, lo estoy haciendo, pero porque quiero, ¿no? Entonces, pero tienes que vivir ese proceso que lleva mucho tiempo, ya te digo, yo creo que es una revelación muy reciente para mí. Es mucho debate interno por el que yo sigo pasando a día de hoy, porque, por ejemplo, yo creo que en 2 años que llevo siendo madre, he pasado por estados tan diferentes que me cuesta incluso pensar en qué estado estoy ahora, ¿sabes? Claro. Porque yo tenía unas expectativas muy claras de, wow, la maternidad va a ser esto, no sé qué guay, lo voy a hacer genial, porque Lucía dormirá y yo trabajaré y yo voy a mantener todo y lo voy a tirar para adelante como la matriarca empoderada que soy. Y pues no pasó así, fue muy difícil al punto que dije, tengo que llevar a Lucía a la escuela infantil porque necesito estar conmigo porque no estoy llevando bien todo esto y tengo que trabajar y dedicar tiempo a esto que es lo que me está pidiendo el cuerpo, y de repente, un año más tarde, es todo lo contrario. Es como que todo se ha ido poniendo en su sitio y mi yo madre ha ido como empoderándose, ¿no? Y poniéndose también en su lugar, y cada vez estoy más cómoda en este rol y cada vez es más mi prioridad, ¿no? Y si no tengo tiempo para trabajar, pues bueno, pues no pasa nada, se queda aparcado y ya lo haremos otro día. No siempre se puede, porque hay que pagar las facturas y los viajes, También, ¿eh? Eso no claro, se puede. claro. Pero como que lo he ido incorporando de una forma mucho más natural que al principio, que me vino, yo siempre lo digo, que para mí fue un tsunami, un guantazo con la mano abierta, la maternidad, y poco a poco se ha ido poniendo en su sitio, que yo creo que es como lo natural, ¿no? Supongo que Sí, nos vamos bueno, encontrando es y el viaje de los viajes, como hablabais Ali de Nomadeando y tú en uno de los podcasts, uno de los programas que es de mis favoritos, de hecho, que me parece brutal, que le invito a todo el mundo a escucharlo, es el viaje de los viajes. O sea, desde luego te pasa por encima de muchas cosas que no esperabas. Bueno, pues te descubres, es una manera de descubrir un nuevo rol tuyo del que no, y entonces no sabes cómo eso va a suceder, ¿no? ¿Qué te va a pasar? En el que hay una carga además biológica brutal, hormonal, que también hace que tu cerebro quede noqueado en muchos sentidos, ¿no? Que a veces no te reconoces, dices, pero ¿por qué hago esto? ¿Qué está pasando? Que no soy yo, ¿no? Entonces esto total. es así, esto es así. Y a lo que suma los agentes que están a tu alrededor, ¿no? Tu pareja, que de repente también se encuentran con una nueva persona, ¿no? Es como, bueno, pero tú, ¿quién eres ahora? ¿Sabes? Yo qué sé, yo no lo sé tampoco quién Muchas soy. veces Adrián me lo ha dicho, me dice, ¿quién eres? Claro, ¿Qué sí. dices? Yo, Y pues a yo mi no lo pobre sé también. tampoco, Es que, dame paciencia. que Pero, pero bueno, con esto nos vamos a quedar, Lucy. Muchas gracias, porque siempre es una conversación súper interesante. Siento que tendrías que venir una vez al mes al podcast para hablar de temas tan interesantes. Por suerte, no hace falta que vengas al podcast porque te tengo a una llamada de distancia, y por suerte estamos organizando la segunda edición de este pedazo de festival que es el Mama Travel Fest, que me hace súper feliz haberte encontrado para organizarlo, porque a mí no es sabes lo una feliz puta que crack. me hace, porque digo, ojo, ¿cómo puede ser que Carla me haya puesto en bandeja el trabajo de mis sueños? ¿Sabes? Que era viajes y maternidad. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el universo me haya regalado esto encima de mi cara? ¿Sabes? Que le invierta tiempo y no me sienta que lo estoy, sino que es maternidad a la vez, ¿no? Entonces, es muy Es lo flipante, nuestro. es lo nuestro. Ha sido muy guay. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a ti. Me encanta, me encantas, me encantáis, ¿sabes? Ñoñerías Venga. varias que nos gustan. Por si alguien no os sigue, todavía en algo que recordar, yo os voy a dejar todos los enlaces a sus diferentes proyectos, podcasts, que son oro puro. Soy especialmente fan de Overlanders y del podcast con Coque, por supuesto. El podcast de Hola Mundo me gusta mucho también. Hablan ahí más como de destinos y así, de sus viajes. El documental Hola Mundo, los libros, o sea, es que tenéis un montón de cosas. Entonces lo voy a dejar todo enlazadito para que la gente lo encuentre ahí.
Y también voy a dejar enlazada la web y las redes sociales del Mama Travel Fest para que nos sigáis y estéis al día de las novedades, que en breve anunciamos fecha y sitio. ¡Ah! Lucy, muchas gracias. Gracias a ti y gracias a todos los oyentes del podcast también. Y por supuesto, mil gracias también a Home Exchange por unirse a la aventura del podcast. Ya sabéis que estoy encantada con la plataforma, con trabajar con ellos, porque es una forma económica y súper práctica de viajar en familia. Así que si tenéis alguna duda sobre el intercambio de casas, me la podéis dejar en un comentario desde la plataforma en la que me estáis escuchando, a través de Instagram, por email, y yo os contesto en un pispás. También podéis escribir a Lucy, podéis escribir a la plataforma de Home Exchange, donde queráis, os lo solucionamos. Os dejo también el enlace para registraros en la descripción, ¿vale? Y lo tenéis, que os van a dar unos puntitos para que empecéis. Y nada más, a mí ya sabéis que me encontráis como siempre en redes sociales como @lamaletadecarla, y estoy a un email de distancia en info@lamaletadecarla.com. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chao!